Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor. Ya está sentada Cecilia Moreno, que le va a poner el cascabel al gato en un tema que ustedes, si son televidentes del Interruptor, han aparecido en una y otra entrevista feminista, que es que en nuestro país la izquierda es machista y homofóbica. Y ella está un poco de acuerdo, ¿sí o no? Está un poco de acuerdo porque las cosas están mejorando y ella forma parte de este movimiento que está haciendo que las cosas avancen. Entonces, vamos un poco a hablar sobre cuáles son las cosas que dejan al movimiento feminista atrás, qué cosas hay que catalizar. Y eso, pues así que vamos a hablar de las izquierdas y el feminismo. Un aplauso para Cecilia Moreno. Gaya. Hola, José. Hola. No nos paró la lengua antes de empezar la entrevista, así que esto va a estar entretenido. Oye, le voy a contar un poco a la gente. Eres abogada de la Universidad de Chile, estudiante en Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología en la Universidad de Chile y coordinadora del Frente Feminista del Movimiento Autonomista. Un poco, Boric forma parte de la cultura popular. Él es uno, si bien tengo entendido que en el Frente Autonomista no hay una figura más importante que la otra, él es una persona conocida que podrían entender un poco de, no sé, el pensamiento del cual vienes tú, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a la gente del Interruptor por haberme invitado a conversar. Yo creo que estos temas siempre son interesantes de conversar, así que feliz de estar acá. Bueno, sí, yo conozco a Gabriel desde 2005, en verdad. Fuimos compañeros de universidad, nos ubicamos y tanto para Gabriel como para el resto del movimiento autonomista, que es un movimiento que viene desde la izquierda, este ha sido un tema fundamentalmente importante. Claramente nadie, ni del movimiento autonomista, o sea, no estamos fuera ni del patriarcado ni del capitalismo, entonces hay muchas lógicas que se reproducen, pero hemos tratado al menos de reconocerlas y yo creo que el principal instrumento que tenemos cuando tenemos un problema es partir reconociéndolo, que lo tenemos como problema y tomar ciertas medidas. Perfecto. Entonces hemos estado trabajando algunas cosas ahí en el frente para instalar. Al menos nosotros creemos que no se puede ser socialista sin ser feminista y no se puede ser feminista sin ser socialista. En términos como semiológicos, cuando los cuerpos se juntan y le ponen frente a lo que están haciendo, ¿qué quiere decir frente en oposición a gremio, en oposición a agrupación? ¿Representa una sensibilidad distinta el ponerle frente a algo? Sí, en verdad, frentes vienen muy de la historia como de la izquierda y los frentes siempre han sido como los espacios de inserción social de la izquierda, un frente de trabajadores, un frente de estudiantes, pero para nosotros, al menos en el Frente Feminista no es solo una inserción social de mujeres donde se juntan a hablar de aborto, a hablar de cuotas, etcétera, sino que es una perspectiva política y que nosotros queremos que sea transversal para todo el movimiento. Perfecto. Y así al menos estamos intentando al menos. Mira, tenemos que establecer un marco para esta conversación del feminismo y la izquierda chilena, ¿ok? Quiero recordarte que de verdad yo estoy súper... sé que las cosas están mejorando, sé que hay una generación de millennials que es súper... ¿Por qué te ríes? Ay, que me da risa la expresión millennials. Chillennials. Hay una expresión de Chile. Hay una generación de chillennials que está viendo el valor en la diversidad, pero sin embargo estamos avanzando de algo un poco oscuro. Y en la playlist del Interruptor tú podéis ver a la cantidad de mujeres feministas que se han sentado acá, de todos los colores, de todos los caminos de la vida. Y todo lo que aparece, el feminismo aparece en un marco de que la izquierda es machista y homofóbica. No hay ni una que no me haya dicho eso. ¿Por qué crees tú que existe esa percepción de que la izquierda chilena es machista y homofóbica? A ver, yo igual distinguiría. Creo que efectivamente los proyectos transformadores del siglo XX, le digo yo, digamos, el proyecto popular del Partido Comunista, el Partido Socialista, que eran las expresiones de izquierda más importantes durante el siglo XX. Disculpa, como en el 70 y como las del 70, ¿no? Sí, pero es un proyecto que viene de antes, del Frente Popular, de, digamos, los 30, es un periodo un poco más largo. Efectivamente, yo creo que tienen una deuda con el feminismo. Yo creo que si bien trataron de tener un proyecto de transformación social, yo creo que el proyecto de transformación social es insuficiente si no entra de la puerta de la casa. O sea, ¿Cómo eso? Si nosotros creemos que podemos estar en una asamblea y plantear un par de cosas, pero luego llegamos a la puerta de la casa y ahí adentro vivimos como vive cualquier conservador en el patriarcado capitalista, me parece insuficiente. ¿Y por qué un hombre de izquierda? Pero primero,
Cuando tú me decís como ya los proyectos de la izquierda de los años 30, como que me estáis alejando mucho los años, ¿cachai? ¿No? Yo quiero que de verdad hablemos del movimiento de izquierda chileno de los 70 para adelante. Quiero que hablemos de los cabros de la izquierda de ahora, finalmente. ¿Cachai? A lo mejor no de los millennials, pero de los que son de una generación anterior. ¿Hay una deuda de quienes están vivos y a quienes nos podríamos encontrar en el Liguria, por ejemplo? Sí, por eso te decía que habría que distinguir. Yo creo que efectivamente en esos proyectos que te decía, que además no son solo del 30, sino que yo le llamo como la izquierda del siglo XX, para mí el Partido Comunista, que existe aún y es de la izquierda del siglo XX. Okay. Independiente que esto no es del 30, sino del 2016. ¿Y el Partido Socialista de hoy? Sí, pero eso le queda bien poco de transformador, la verdad, al Partido Socialista. Pero yo creo que efectivamente en ese tipo de proyectos hay una deuda con el feminismo. ¿Cuál es esa deuda? Es una deuda que considera que el feminismo es una contradicción secundaria, que no es tan importante, que hay otra cosa más importante a la que hay que subordinarse en torno a la unidad ideológica. ¿Qué es una contradicción secundaria? No, yo no comparto eso de ninguna manera. Pero explícanos, porque nosotros somos aquí unos ignorantes. Yo le que vi en los proyectos de esta izquierda tradicional, digamos, por eso te decía que había que distinguir entre esta izquierda tradicional y la izquierda emergente, que yo le llamaría. Esta izquierda, para que entendamos esta conversación, la izquierda emergente, la que está mejorando las cosas, de esa vamos a hablar más adelante. Perfecto. Pero para entender de qué estamos emergiendo, quiero que le pongamos los cascabeles al gato en esto. Entonces no te preocupes, porque de eso sí vamos a hablar y sí le vamos a hincar el diente, porque realmente es más importante hincarle el diente a lo que está pasando que quedarnos pegados en lo otro. Pero quiero que me digáis qué significa esta contradicción secundaria y por qué no es tan importante si estamos hablando de la vida del 50%, de esa minoría que es el 50% de la población. Claro, la minoría, la mitad. Yo creo que lo que hubo ahí fueron varias cosas. O sea, a mí me parece que en esos proyectos, en primer lugar, el movimiento feminista, yo aquí voy a ocupar algunas categorías que ocupa la Julieta Kirkwood, una feminista súper invisibilizada. ¿Chilena? Chilena. Okay. Que murió el año 86, que estuvo harto tiempo generando una discusión política con ella en el interior del Partido Socialista, porque ella decía que el socialismo y el feminismo no se oponían, sino más bien el feminismo venía a ampliar la comprensión socialista del mundo. Entonces, en esa discusión que dieron las feministas, ella hace una periodificación bien interesante y dice que, bueno, cuando hubo toda la movilización en torno al voto femenino, hubo efectivamente un movimiento feminista bien constituido. Estaba el MEMCH, había partidos de mujeres y hubo como un ascenso feminista. Sin embargo, después pasa un momento que ella le llama el silencio feminista, que es cuando las mujeres se incorporan a estos proyectos de transformación social de la izquierda tradicional, pero de manera subordinada. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿me podéis dar ejemplos? Siendo, por ejemplo, un departamento de mujeres de un partido. El departamento de mujeres, o sea, es como... ¿Y por qué eso estaría mal? Si finalmente igual uno necesita como no sé, por ejemplo, si veo que hay un segmento de la población que está en problemas, a mí me parece positivo tener un departamento que represente a ese, para que ellos se hagan cargo de esos. ¿Quién mejor que ellos, no, para solucionar esos problemas? Porque sería una contradicción que haya un departamento. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que eso es entender que es un problema. Primero, el feminismo no se relaciona solamente con las mujeres, sino, al menos para mí, el feminismo es una crítica radical a la forma en que se vive la vida. Absolutamente. Entonces, creo yo que cuando lo circunscribimos a un departamento de mujeres y pensamos que ahí hay ciertas contradicciones que al resto del partido no le deberían interesar, creo que nos falta como perspectiva estratégica poder incorporar el feminismo no solo como un departamento de mujeres, sino parte de los análisis políticos que hacemos. O sea, cuando, por ejemplo, analizamos, no sé, el capitalismo o el neoliberalismo, también analizarlo desde una perspectiva feminista. Y también incorporar la perspectiva feminista en la forma en que construimos organización política. Perfecto. Como, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos encuentros locales autoconvocados? Existe este consejero de observadores del proceso constitucional de esta nueva constitución. Y tú, ¿cachai? Que la única mujer que hay es Juanita Parra, ¿no? No, que de 16 hombres hay una sola mujer. Entonces yo creo que te refieres a eso, ¿no? Que como que hay que decir, como ya, vamos a armar esto, ¿cómo van las mujeres acá? Hay una sola. Y que es un problema transversal y que por ende no nos... O sea, claramente las mujeres parecemos las principales interesadas en que esto se transforme. Al menos yo me imagino que somos, por supuesto, que queremos ser protagonistas de nuestra liberación. Ok, ya, entonces me decía que viene este silencio feminista porque las mujeres ingresan a estos partidos, como que las encierran en un departamento. ¿Y qué sucede? Y ahí la movimentalidad feminista decae un poco, ¿Por se qué? subordina, como la Julieta Kirkwood dice, se cierra fila en torno a la unidad
y la unidad es la transformación del capitalismo y todas las otras cosas parecen secundarias para ellos. Yo no lo comparto, pero para ellos. Entonces, en ese momento hay un decaimiento de la movimentalidad feminista, hay un decaimiento... ¿Y por qué las mujeres aceptan eso? Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que efectivamente después de lograr el voto femenino, que no es algo hace tanto tiempo, digamos del 49, o sea, votamos recién en la segunda, digamos la mitad del siglo XX, hay un decaimiento porque no era un espacio particularmente fértil, había bastante hostilidad para que las mujeres estuviéramos en el espacio público. Todavía lo existe, o sea, lo existe tanto cuando trabajamos, cuando andamos en la calle con el tema de acoso callejero, pero en ese momento yo creo que la hostilidad y también la falta de articulación feminista fue tal que efectivamente entraron a esta gran causa de transformación de manera mucho más subordinada a cómo debería ser. ¿Por qué habría hostilidad? Estoy como las guaguas, ¿pero por qué? Como todo el rato, ¿por qué? Pero ¿por qué habría hostilidad en poner a mujeres en la vida pública si yo me digo de izquierda? Y aquí hay una muy buena frase en esa película Pride, que está en Netflix, que es esta película que tiene que ver con los mineros ingleses que hacen una alianza con los gays ingleses. Es como, ¿por qué a la izquierda le cuesta reconocer que las mujeres también son trabajadoras? ¿Cachai? ¿Me entendí o no? Es como, yo tengo la sensación de que es una manera de dejarla afuera de los puestos de poder y que finalmente el hombre de la izquierda chilena quiere el poder para él. ¿Cachai? Si abrís la puerta al 50% de la población que son las mujeres, vaya a tener muchos menos, no sé, menos... ¿Me entendí? ¿Qué pensáis? Sí. Yo la verdad es que creo, al menos así lo hemos conversado en el Frente Feminista, que lo que hay acá es una lectura sobre el enemigo, hacia el capitalismo distinta, porque... si nosotros creemos que las relaciones capitalistas son las que se dan en la fábrica, así como las clásicas relaciones, así como... La explotación del hombre. Claro, tiempos modernos, la película, okay. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que vamos a creer que el conflicto como de género es algo secundario. Pero en cambio, si tenemos una lectura sobre el capitalismo mucho más compleja que nos permita ver también, por ejemplo, la relación en que patriarcado y capitalismo se imbrican de una manera bien determinante, porque para que haya ese trabajador de la película Tiempos Modernos, ese trabajador clásico de la era del capitalismo industrial, hay una mujer detrás que hace el trabajo reproductivo, que no se reconoce como trabajo, que es este trabajo de lavar la ropa, cocinar, cuidar a los niños. O sea, hay una relación capitalista que se invisibiliza. O sea, absolutamente. Hay una relación. Pero espérate, es que, a ver, una de las cosas que yo siempre, cuando tú me explicáis como que esta noción simplista del capitalismo, ¿no? Como la concentración de poder, ¿cachai? ¿Sí o no? Es como quienes tienen el poder económico son finalmente los que, o quienes tienen, dónde el poder se concentra. Yo creo que esa pregunta tan simple, tú le podéis decir como ya, pues, pero entonces veamos cómo está la concentración del poder cuando lo dividimos por género. Claro. ¿Cachai? Y por eso... ¿Cómo está la concentración? Tú ves que a nosotros nos costó, es más, todavía no podemos encontrar, porque no existe, yo creo que debe dar vergüenza ajena, una cifra, que diga cuál es la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres. No hay ni una. Siempre encontráis unas raras. Unos como porcentajes. No, es que este no es nada, no hay ni una. Como que nadie se atreve a decir de verdad cuál es la diferencia de... Bueno, pero te interrumpí porque no estamos yendo para muchos lados. ¿En qué íbamos o te tengo que hacer otra pregunta? No, yo al menos lo que me estaba refiriendo es que yo sentía que había una lectura del capitalismo un poco más simple y que no incorporaba este componente feminista. Al menos para mí creo que es importante destacar, y por eso voy a usar el programa para decirlo, que nosotras somos trabajadoras y somos doblemente explotadas. Porque no solamente ahora trabajamos el trabajo remunerado, el que se conoce como trabajo, pero que no es el único trabajo, sino también desde mucho tiempo hemos hecho una función fundamental para la reproducción de este sistema. O sea, de la especie y de la cultura, sí. Al criar y al reproducir la especie en términos biológicos. Claro, o sea, para que nosotros estemos sentados acá, alguien lavó la ropa, fue a comprar al supermercado, comiste, etcétera. Y ese tipo de trabajo, que en general no se reconoce como trabajo, las feministas de los 70 empezaron a tematizarlo y le pusieron trabajo reproductivo. Y también le hicieron una crítica a la izquierda al decir cómo, con este método tan útil para mirar la realidad que es el materialismo histórico de Marx, cómo pudiste ver ciertas relaciones, las relaciones de producción, y no pudiste ver la cantidad de relaciones
de poder que habían en la reproducción. Y en tu casa. Claro, onda, la reproducción en tu casa. Entonces, como no podías escapar a eso, ¿no? Claro, es tu verdadera realidad. Y ahí se están haciendo relaciones que tienen una relevancia, por ejemplo, una relevancia económica fundamental. Si nosotros valorizáramos la cantidad de trabajo que se hace en las casas, sería gigante. O, por ejemplo, la última encuesta de uso de tiempo, la encuesta nacional de dependencia, muestra que la mayoría del cuidado de niños, niñas, ancianos o personas con algún nivel de dependencia, lo siguen realizando las mujeres. Entonces, eso nos dice que hay cosas que no han cambiado tanto y que las feministas todavía tenemos harto que decir. Ya, ahora, ¿cuál es la respuesta de por qué este hombre es capaz de ver la problemática en el capitalismo y en los medios de producción en las fábricas y no es capaz de verlo en su casa? Porque yo creo que... Porque quiero recordar todo el rato que estamos hablando del hombre de izquierda. En ningún minuto hemos hablado en esta conversación, no vamos a hablar nunca del hombre de derecha. Estamos hablando del hombre de izquierda. Sí, pues mujer, sí, es el que tenemos que sacar al pizarrón. Sí, para sacar a Osandón es como... ¿Quiénes somos? ¿Cachai? ¿Onda para eso? Eso ya pasó. O sea, no sé, ya pasó. Hay mucha gente hablando de eso. ¿Por qué el hombre de izquierda no es capaz de ver? Porque yo creo que no es de izquierda ese gallo. Yo también, o sea, como te decía, para mí alguien que se diga socialista pero no es feminista, no es socialista. Yo no me puedo imaginar que vamos a cambiar el mundo solo de la puerta para afuera. Pero lo es, ese gallo existe, ¿cachai? Ese gallo existe. ¿Por qué no es capaz de ver esto? Yo creo que efectivamente el patriarcado está muy naturalizado, muy. A nivel de, o sea, ser feminista te permite ponerte unos lentes que empezáis a cuestionar un montón de cosas de la vida cotidiana que están tan naturalizadas que si además estás en una situación de privilegio, porque ahí te cuesta mucho más cuestionártelo, porque me imagino tú y yo estamos en una situación de subalternidad donde nuestra misma posición nos hace ver las cosas distintas. O sea, yo como mujer veo y lo siento a cada rato como parecemos que importamos menos. Entonces me imagino que hay cierta resistencia porque también implica renunciar a ciertos privilegios. O sea, yo me imagino que para un hombre machista debe ser re fácil si tiene una relación de pareja muy machista. ¿Y a qué privilegios crees tú que renunciaría un hombre de izquierda? Cuando nosotros decimos que los hombres de izquierda tienen que ser feministas, es que queremos que se sometan a crítica, tal como nosotros lo hacemos, todas estas cosas que tenemos tan naturalizadas y que son súper patriarcales. Por ejemplo, la división sexual del trabajo en las organizaciones políticas. Pasa mucho en las organizaciones políticas de izquierda incluso, que los hombres elaboran la política, las discusiones, elaboran documentos y las mujeres ejecutan la política. Producen. Y eso es la división sexual del trabajo pura y dura. Entonces nosotros creemos que por ahí hay harto que decir. Y también... que igual como en las empresas, ¿cachai? El gerente manda, la secretaria hace todo. Por eso la división sexual del trabajo es... Para mí, al menos, es el eje central donde configurar o donde mirar esta contradicción feminista y cómo también a dónde tendríamos que apuntar para poder desmantelar un poquito la forma en que nos organizamos. Perfecto, mira, yo incluso estábamos hablando antes de empezar esta entrevista en que tanto tú como yo podemos ver cosas en distintos feminismos que de repente no son los mismos que los que uno piensa en un 100%. Por ejemplo, me contabas que tenés ciertas diferencias con el feminismo queer, pero hay cosas que de verdad tú decís como estos gallos lo están haciendo, esta gente lo está haciendo bien. Y un poco el feminismo de derecha, que nunca se va a llamar feminismo de derecha, pero por ejemplo las gallas de Comunidad Mujer, que yo las encuentro que son bien buenas en algunas cosas. Vino aquí una de ellas a demostrar un estudio que ellas habían realizado, que es un estudio que para nosotros, para mí en lo personal, fue un punto de giro. Las mujeres chilenas en sus primeros 17 meses tienen más capacidades que los hombres, ¿cachai? Pero después como las estimulan menos, incluso con profesores o estudiantes de pedagogía que tienen menos fe en las mujeres que los hombres con las leyes del patriarcado, la mujer se va quedando atrás y termina con menos capacidades. Si a eso le sumáis que en 1960 recién 8.000 mujeres habían ingresado a la universidad en toda la historia de Chile, tú te das cuenta que la mujer se queda en la casa, ¿cachai? Haciendo este trabajo que tú mismo decís, las mujeres de Comunidad Mujer. Ese es un tambor que lo están tocando de una manera impresionante. Yo tengo un Google Alert de Comunidad Mujer, entonces veo que todas las noticias que aparecen son la división del trabajo, la división del trabajo, la división del trabajo doméstico. Y ellas, que lo ven desde un punto de vista más capitalista quizá, llegaron a la conclusión de que la mujer, con este trabajo gratuito, está financiando el progreso de Chile
¿Cachai? ¿Qué lo está disfrutando en este círculo vicioso? Primero el hombre. Ahora, yo creo en lo personal que el tema y el meollo del asunto es la división del trabajo doméstico en la casa. ¿Cachai? Y la gran trampa es que es como, ya, pero yo gano más plata que tú, entonces como tú ganáis menos, tenéis que hacer más cosas en la cosa. Ahora, tú ganáis menos porque finalmente hay estado atrás. Y creo que el cambio se produciría si el hombre y la mujer ganara lo que ganara y hiciera un 50% en la casa. ¿Por qué esto que es tan estúpido? Si es como de stand-up, ¿cachai? Es como, ¿por qué los hombres no hacen las cosas de la casa? ¿Por qué esto que es tan estúpido, que destrabaría todas las otras conversaciones de violencia, de diferencia salarial, el hombre de izquierda no lo entiende? Si significa lavar la loza, lavar la ropa, ¿cachai? Que son cosas rudas y son cosas que no se terminan nunca, ¿cachai? Son cosas que se pueden demorar horas. ¿Por qué el hombre de izquierda? ¿Por qué? Yo creo que, como te decía, hubieron resistencias. Yo creo que efectivamente ahora hay un poco menos resistencia para entender que ahí hay un trabajo que se tiene. ¿Por qué? ¿Resistencia hacia a mí, honestamente, es por lo que te decía antes. Yo creo que habían resistencias porque ahí no se veía una relación capitalista digna de transformar. Pero a mí me parece una ridiculez que queremos transformar el mundo y lo seguimos reproduciendo. Entonces, pero podemos convenir de que son unos imbéciles los que no son capaces de ver, ¿sí o no? Sí, podemos convenir que además son muy poco transformadores y que efectivamente están reproduciendo la vida que nosotros queremos dejar atrás. Perfecto. ¿Tú dónde estáis viendo cosas? Porque cuando yo veo a las mujeres de Comunidad Mujer, ¿cachai? Bueno, volvamos a esa pregunta, me gusta. Cuando yo veo a las mujeres de Comunidad Mujer que en cada uno de sus Google Alerts que me llegan es como la división del trabajo doméstico y tocan el tambor todo el rato, yo digo como, esto está pasando en varias partes, ¿cachai? Está pasando en el Frente Autonomista, está pasando en la dirigente estudiantil de la Universidad de Coportal, está pasando en Comunidad Mujer. ¿Tú dónde estáis viendo otros ruidos que no tengan que ver específicamente con tu feminismo, con el feminismo que tú estás experimentando en el frente de izquierda? Que tú decís como, parece que esto no es solo mío. Como Taylor Swift también está como hablando de eso, ¿cachai o no? Es que ahí yo creo que es complicado porque efectivamente hay como un renacer de la temática feminista. Ahora se habla mucho más. O sea, tú tenías un programa que tenía un playlist de como 40. Claro, o sea, eso quiere decir que efectivamente hay más mujeres que estamos hablando públicamente, y no solo mujeres, sino también, bueno, teóricos, etcétera, que estamos hablando de un problema que existe. Y yo creo que ahí hay un avance. Ahora, lo que sí, como tú decías, que Comunidad Mujer quizás tenía una relación un poco más menos cortante con el feminismo, y yo, o sea, con el capitalismo, y yo lo que diría ahí es que efectivamente hay una relación un poco peligrosa con cierto feminismo y con el capitalismo. Hay un texto muy interesante de Boltanski y Chapelo que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, y ahí dice cómo el capitalismo resignifica sus críticas y las ocupa. Perfecto, sí lo sé. Sí, finalmente que me definas tus diferencias con Comunidad Mujer, yo tengo clara cuáles son. A mí lo que me llama la atención es que las mujeres de Comunidad Mujer y tú llegan a una misma conclusión, y por eso, y lo que te pregunto es, ¿ves en algunos otros feminismos que no son similares a los tuyos algunos temas de unión? Sí, ¿cachai? Sí, de todas maneras. Tanto, o sea, yo creo que ahí llegamos a algunos temas, pero no sé si llegamos a los mismos temas, porque a mí efectivamente, y a nosotras como Frente Feminista, nos importa llegar a un feminismo que sí, eso es un mínimo lo que ellas dicen y lo que también te he estado conversando, pero a nosotros nos importa poder pensar algo fuera de la caja, como le decimos nosotros. Nuevamente, te estaba preguntando por cosas donde finalmente encontraré similitudes. De hecho, hay harto en términos de, por ejemplo, educación feminista, que de expresiones del movimiento estudiantil y otros colectivos hemos empezado a confluir en torno a poder hablar de un tipo de educación que queremos. Ok, que va dentro como de... Claro. Ya, perfecto. Vamos a una pausa comercial. Ahora sí, ya. Todo bien. Oye, y tenemos a nuestras chiquillas de nuestro taller de stand-up feminista que vinieron específicamente a ver esta entrevista para conocerte a ti. Gracias. Sí, todo bien. Así que te van a hacer alguna pregunta en esta, que es la primera entrevista que vaya a tener conmigo, ¿eh? Porque tenéis que venir muchas veces ya, más. Que me gusta entretenido. mucho este tema. Ya, y seguimos conversando con Cecilia Moreno. Estamos hablando de feminismos y las izquierdas aquí en el Interruptor de VIX.